Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. Mi nombre es José Manuel Gutiérrez. Este es el canal de María, de la Toda Santa. Aquí vas a encontrar entrevistas, apologética, noticias, oraciones, vida de los santos y mucho más. Te invito a que te suscribas, le dejes a la campanita y que nos des tu apoyo para seguir nuestro camino de evangelización. Dios te guarde, Dios te bendiga. Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. El tema que hoy nos ocupa es si la iglesia es visible o la iglesia es invisible. ¿Qué es esto? Habrá personas que no lo sepan. Os lo explico. Los protestantes dicen que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, no está representada por ninguna institución humana. Por ende, ninguna iglesia sería la de Jesucristo, sino que sería, ¿verdad?, toda la congregación de creyentes. Da lo mismo, sean mormones, testigos de Jehová, pentecostales, todos son la iglesia de Jesucristo. Jesucristo no inventó, ¿verdad?, no fundó ninguna iglesia. Esa es la idea protestante. ¿Para qué? Para quitar de un zapatazo a la iglesia católica. Eso ni es bíblico, ni tan siquiera es histórico, porque existe una iglesia que por 2000 años, ¿verdad?, ha venido peregrinando por este mundo con sus luces y sus sombras también. Son 2000 años de historia. Da tiempo para todo, para tener muchas luces y para tener muchas sombras. Los protestantes no pueden demostrar tener una sucesión apostólica, ¿verdad? Tampoco gozan de un sacerdocio válido. Es más, ellos repudian esa idea que exista en el Nuevo Testamento un sacerdocio. Por eso inventaron la idea de que la iglesia de Jesucristo es cada uno de nosotros. Yo soy la iglesia. El otro hermano dice, yo soy la iglesia. Y todos somos la iglesia. Cosa bien diferente es lo que enseña la iglesia católica. Yo soy iglesia. O sea, yo soy una piedra viva, ¿verdad?, de los cimientos de esa iglesia, pero yo no soy la iglesia. Por eso ellos niegan, ¿verdad? Ellos dicen que no necesitan tener un sacerdocio, ya que nuestra, ¿verdad?, nuestra relación, ¿verdad?, es una cosa directa. Sin embargo, la Sagrada Escritura, ¿verdad?, nos dice que la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, es una iglesia visible. La podemos ver, la podemos tocar, ¿verdad? Y es como debe ser y es como quiso el maestro. Como es la costumbre de los protestantes, tienden a ignorar los versículos de la Escritura, ¿verdad?, que van en contra, que van de plano contra su enseñanza. Podemos ver un hecho. La iglesia fundada por Cristo es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Acaso no es Él, divinidad, que vino a este mundo? Él siendo divino, se rebajó, ¿verdad?, y tomó un cuerpo, tomó carne, se hizo carne, ¿verdad? Estamos en Navidad, celebramos ese misterio, el misterio de la encarnación. Y Cristo, esa realidad invisible, ese Dios eterno, se hizo visible a nuestros ojos, ¿verdad? Eso es algo, ¿verdad?, que es obvio. Para la teología protestante, que la iglesia sea jerárquica, que sea una institución visible, ellos eso no lo conciben, ¿verdad? Ellos no conciben esa idea. Pero tampoco sería concebible
pensar que Cristo vino solamente en espíritu, sino que tomó un cuerpo, y a eso lo llamamos en la teología unión hipostática, ¿verdad? Son inseparables sus dos naturalezas unidas en una persona divina. Esas dos naturalezas no se pueden dividir, ¿verdad? La una de la otra. La persona de Cristo posee la naturaleza invisible de su divinidad, pero al mismo tiempo tiene la naturaleza visible de su humanidad. Estas dos realidades, estas dos naturalezas, no pueden ser divididas. Tampoco puede su cuerpo visible, la Iglesia, ser separado de su humanidad o su divinidad invisible, ¿verdad? Consecuentemente, igual que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, su cuerpo, que es la Iglesia, también tiene dos naturalezas, una invisible en su divinidad, fue instituida por Dios mismo, y es visible en su humanidad. Esto explica cómo la Sagrada Escritura puede hacer, ¿verdad?, estas declaraciones que en un principio pueden ser contradictorias. Fíjense, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Vamos a hacer un paralelo entre dos versos. Dice así: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó él mismo por ella para santificarla, purificándola con la palabra en el baño del agua, a fin de presentarla delante de sí mismo como iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Este versículo se refiere a la naturaleza divina, la institución divina, esa institución que instituyó Cristo, es algo obvio. También la Sagrada Escritura nos da el siguiente versículo que puede parecer contradictorio al este anterior que hemos leído. Fíjense, dice Jesús: es inevitable que sobrevengan escándalos, pero hay de aquel por quien venga. ¿Qué dicen los protestantes? La Iglesia Católica no puede ser de Cristo porque allí hay escándalos. ¿Qué dice el Señor? Es inevitable. La naturaleza humana de la Iglesia es pecadora. Es inevitable que yo, siendo parte, siendo esa piedra viva de la Iglesia, yo no peque. Por supuesto que peco. Eso es algo inevitable y Cristo mismo lo dejó dicho. Es inevitable que sobrevengan escándalos. Fíjense en la Iglesia apostólica, en sus inicios. ¿Vas a buscar una iglesia más perfecta que esa? No la hay. Fíjate, un apóstol lo traicionó, Pedro. También lo negó, no una, 3 veces. Uno dudó de él, Santo Tomás. Todos, cuando digo todos los apóstoles lo dejaron solo. En la ignominia, en la cruz, en el sufrimiento, lo dejaron solo. Todos corrieron lejos del Maestro. Y hoy todos ellos son santos, menos aquel que le entregó. La palabra iglesia es mencionada en cerca de 74 veces. Puede depender según la traducción de la iglesia, de la Biblia, perdón. En el Nuevo Testamento, 74 veces. En el Antiguo Testamento, la palabra usada para iglesia, que era asamblea o congregación, para la palabra asamblea aparece 110 veces y congregación 330. Ahora, para esas personas de solo Biblia, fieles a la palabra, como dicen ser,
los protestantes, la palabra invisible no aparece. Debería de encontrarse, ¿verdad? Cada vez que aparece la palabra iglesia, congregación, asamblea, debería de aparecer invisible. Asamblea invisible. Y la palabra invisible aparece solo en 7 versículos de la Biblia. Romanos 1:20, Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, entre otros. Y en ninguno de ellos tiene nada que ver con iglesia, ni con asamblea, ni nada por el estilo. Para el creyente de la sola Escritura, la iglesia invisible tiene que ser encontrada en alguna parte de la Escritura, ¿verdad? Pues búsquenlo, por donde lo busquen, no aparece. Ninguna iglesia invisible es mencionada en ninguna parte de la Escritura. Entonces, usted, que es creyente de solo Biblia, ¿cómo puede decir con certeza que no hay una institución instituida por Dios mismo? Dicho esto, la iglesia invisible, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es un invento protestante. Es un vano intento de denunciar que no existe sacerdocio en la nueva alianza establecido por Cristo. Pero eso podemos ver que no es así. Si leemos Hebreos capítulo 7, versículo 12, dice que el sacerdocio cambió, ¿verdad? No que fue abolido. Ya con eso, esa teoría de que no existe un sacerdocio, si tú eres un cristiano honesto, te pondrás a trabajar esto que Dios te dio, un cerebro para que lo uses. No para que llegues a conclusiones equivocadas de otros. Usa tu inteligencia, investiga, hermano. Y han ignorado, ¿verdad?, un hecho tan rotundo e inevitable de que el mismo Dios autenticó un sacerdocio altamente visible, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Igualmente, estos hermanos omiten una de las herramientas más importantes de la teología. Estamos hablando de las exégesis bíblica, la tipología. Al usar la tipología, podemos de una manera fácil y rápida ver que el tipo de sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento apuntaba directamente hacia la realidad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El sacerdocio levítico no tenía el poder para perdonar pecados. Llegó a su final. Sin embargo, Cristo confirió ese poder a sus apóstoles, ¿verdad? El poder de perdonar pecados. Y los primeros apóstoles fueron sus primeros sacerdotes. Fíjense lo que dice en San Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Jesús les dijo: la paz con vosotros, como mi Padre me envió, así yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Ya en Juan capítulo 20, versículo 19, el contexto habla claramente, una muestra que solo los apóstoles estaban presentes cuando Jesús pronunció estas palabras, dándole el poder para poder absolver pecados en su nombre.
porque solo los pecados solo los perdona Dios. Pero sus representantes, sus embajadores, tienen esa potestad dada por Jesucristo mismo. Aquí mismo, ahí precisamente, se inició la sucesión de obispos que continúa hasta nuestros tiempos, cuando Jesucristo les pasó la batuta a sus apóstoles. Igualmente, podemos ver en Lucas 22:19, y nuevamente estando a solas con sus apóstoles presentes, Jesús instituyó la Eucaristía, el único culto dejado por Cristo, y les dijo las siguientes palabras: tomó luego pan y dadas las gracias, ahí está Eucaristía en griego, para los que dicen que no aparece esa palabra, y dadas las gracias, y dadas las Eucaristías, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Jesús les ordenó a sus apóstoles y a nadie más partir el pan y hacerlo en memoria de él. Solamente, repito, solamente sus apóstoles y sus sucesores recibieron por imposición de manos ese poder de partir el pan y hacerlo en memoria suya. Recordemos en Génesis capítulo 14, versículo 18, vemos a Melquisedec, un tipo, recuerda esa palabra, tipología del sumo sacerdocio de Jesucristo. Vemos el surgimiento, hablamos ya del Antiguo Testamento, vemos el surgimiento del sacerdocio levítico en Éxodo capítulo 31, como a Aarón como sumo sacerdote. Ese tipo de sacerdocio levítico es entretejido a través del Antiguo Testamento y se introduce en el Nuevo Testamento. Y así vemos la formación de la iglesia fundada por Jesucristo mismo, Mateo 16, versículos 18 y 19, y elegida por los apóstoles y sus sucesores, ¿verdad? Si leemos Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura así: recibiréis, sí, potestad, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los extremos de la tierra, ¿verdad? Una universalidad, ¿verdad? Cristo quería una iglesia universal, no una iglesia aislada. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿eran los apóstoles testigos invisibles? Si alguien quería ver a un apóstol como representante de esa iglesia instituida por Cristo, ¿era reconocible por los creyentes? Ahí dejo la pregunta. Esa iglesia, esa nueva iglesia, se expandió rápidamente, en parte y gracias a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos ya habían hecho caminos, ¿verdad? Estaba todo mucho más fácil para los apóstoles. Y leamos Hechos, capítulo 2, versículo 41, para ver cuán invisible es la iglesia. Aquellos, pues, que aceptaron sus palabras, fueron bautizados y se agregaron en aquel día cerca de 3,000 almas. O sea, 3,000 personas ese día se convirtieron en cristianos a través del bautismo. Dice en Hechos, capítulo 5,
Versículo 14. Agregándose todavía más creyentes al Señor, muchedumbres de hombres y de mujeres. Hechos, capítulo 16, versículo 5. Así pues, las iglesias se fortalecían en la fe y se aumentaba cada día en número, ¿verdad? Ya la iglesia iba creciendo, ¿verdad? Leamos Hechos, capítulo 11, versículo 22, para que veamos que la ordenanza de Cristo hecha en Hechos 1, versículo 8, se fue cumpliendo. Hechos, capítulo 11, versículo 22. La noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, por lo cual enviaron a Bernabé hasta Antioquía. En Hechos 13, versículo 1, comienza la expansión de la iglesia a nivel mundial, a nivel universal, para cumplir la palabra del Señor. Hay infinidad de versículos. Podría daros versículos y podría tardar aquí horas en darlos, pero me voy a resumir para no hacer este vídeo demasiado largo. Por eso, como alguien, ¿verdad? Podemos ver a San Pablo, ¿verdad? Como un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Dice en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, que Saulo, antes de ser San Pablo, consentía la muerte de Esteban, que era diácono, ¿verdad? Pertenecía ya a la jerarquía de la iglesia. Y Saulo consentía su muerte. Por eso, si no hay una iglesia visible, no hay una institución humana dejada por Cristo, entonces, ¿a quién perseguía Pablo? ¿Cómo puede perseguir a una iglesia invisible? Los apóstoles, antes de pasar a la otra vida, antes de morir, iniciaron ese sistema ordenado y dejado por Cristo, el de delegar su autoridad y potestad a sus sucesores, asegurando el crecimiento y la perpetuidad de la Iglesia católica. No es que la Iglesia terminó con la muerte del último apóstol. Eso es una idea inventada, ¿verdad?, por los enemigos de la Iglesia. Esto que estamos hablando de asegurarse, ¿verdad?, los sucesores auténticos de los apóstoles, a eso lo llamamos en la iglesia sucesión apostólica. Este sistema de sucesión apostólica está rotundamente claro en las Sagradas Escrituras, aunque los hermanos protestantes lo nieguen. Fíjense en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, lo que dice. Dice así: Tú pues, hijo mío, vigorízate en la gracia que se halla en Cristo Jesús, y lo que me oíste en presencia de muchos testigos, eso mismo transmítelo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlos a otros. Esa enseñanza apostólica, en principio, recordemos, la iglesia estuvo 4 siglos sin libros sagrados, sin Biblia. ¿Qué harían los protestantes en los 4 primeros siglos? No podrían predicar, no existe Biblia, ¿verdad? Pero la iglesia católica no necesitaba de Biblia, porque ella es la maestra, es el fundamento y el pilar de la verdad. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Cristo ordenó a sus apóstoles transmitir y enseñar a todas las naciones. En Mateo 28, versículos 19 y 20, los sucesores apostólicos, los obispos, son los maestros actuales de la cual Cristo dejó en su iglesia.
cada obispo católico, fíjate, hermano católico, y fíjate, hermano protestante, lo que te voy a decir. Cada obispo católico puede mostrar su línea de descendencia espiritual. Esto es, quién lo consagró, quién le impuso las manos. Y así ascendentemente hasta llegar a los apóstoles. Jesucristo estableció una autoridad especial en los apóstoles. Esta autoridad especial ha sido transferida a través de todos los obispos de la Iglesia de una manera ininterrumpida y sucesivamente durante 2000 años. Y los obispos de hoy, del año que va a finalizar 2020, que comenzaremos dentro de poco, el 2021, esos son los obispos actuales de la Iglesia y son los que enseñan verdaderamente con la voz y la autoridad que dejó nuestro Señor Jesucristo. Una autoridad que nos viene dada hace 2000 años. Fíjense que durante 2000 años la Iglesia ha sido perseguida. Imperio Romano, el nazismo, el socialismo, la masonería, el ateísmo, el protestantismo, todo eso va a quedar atrás. Los nazis han desaparecido. El Imperio Romano desapareció. Los herejes que atacaron a la Iglesia desaparecieron. Pero la Iglesia sigue en pie, con sus verdaderos ministros instituidos por Jesucristo. Fíjense lo que dice el Salmo 127, versículo 1. Dice, si el Señor no construye su casa, en vano se afanan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. La Iglesia ha tenido enemigos poderosísimos. Pregúnteles a Napoleón. Ejércitos poderosísimos que podrían haber masacrado la Iglesia entera, pero no ocurrió. No ocurrió. Cristo está con su Iglesia. Y ese versículo que se agrega a los evangélicos, si Cristo está conmigo, ¿quién es contra mí? Eso se lo podemos referir tranquilamente a la Iglesia, porque Cristo siempre ha estado con su Iglesia y no ha permitido que esta institución, dejada por Él mismo, desaparezca. Y la Iglesia, el pueblo de Dios, ni en el antiguo Israel, ni hoy mismo, en la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, nunca Dios dejó a su pueblo solo. Nunca lo dejó solo, siempre lo dejó bajo la jurisdicción de una cabeza bien visible. Si vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver a Moisés, Josué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El pueblo de Dios nunca caminó solo. Pero esa es la idea protestante, que desde que Cristo murió, los cristianos andamos solos. Eso no es así. Los cristianos caminamos, peregrinamos en este mundo bajo la jurisdicción del Santo Padre, el sucesor de Pedro. En el tiempo que nos ocupa, el Papa, que es el que está sentado en la cátedra de Pedro, es Francisco. Aunque ese espumarajo, ¿verdad? Esos antipapas. Pero bueno, eso es otro tema. Fíjense cómo el Señor en su palabra nos va a confirmar que Él nunca deja solo a su pueblo. Vamos a leer Números, capítulo 27, versículos del 15 al 23. Dice así: Entonces Moisés habló a Yahvé diciendo: Yahvé, el Dios de los espíritus de todos los vivientes, un varón que gobierne este pueblo,
que salga delante de ellos y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que el pueblo de Yahvé no sea como un rebaño sin pastor. Dios no quiere que su pueblo sea un rebaño sin pastor. Es más, dice en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto las manos sobre él, y lo obedecieron los hijos de Israel, e hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. De la misma manera que nosotros obedeceríamos a San Pedro en el siglo I, los cristianos de hoy, en el siglo XXI, obedecemos a Francisco, su legítimo sucesor. Hemos visto en este vídeo cómo la Iglesia es una institución bien visible, ¿verdad? La Iglesia no es una idea abstracta, ¿verdad? Porque esa idea es la que tienen los protestantes para justificarse, para poder crear, ¿verdad? Para esa proliferación de iglesias y de sectas, ¿verdad? Que desde la Reforma hasta nuestros días se han multiplicado por miles. Cosa que nunca enseñó nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, ¿cómo puede un protestante explicar estos versículos si cree que la iglesia fundada por el Señor, si fuera invisible? Por ejemplo, Mateo 18, versículos 17 y 18, dice así: si a ellos no escucha, dilo a la iglesia, y si no escucha tampoco a la iglesia, sea para ti como un pagano y como un publicano. En verdad os digo, todo lo que ataréis sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataréis sobre la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo alguien podría ser atraído a una iglesia invisible? Para aquellos creyentes de la sola Escritura, a fin de satisfacer la palabra de Dios expresada en estos versículos, te hago una pregunta: ¿a cuál iglesia hubieras permanecido si hubieras vivido en el año 100, o en el 300, o en el 700, o en el año 1000, o en el año 1400 después de Cristo? Tendrías que ser católico. No existía ninguna iglesia protestante. Y dejo, para ir terminando, si la iglesia es invisible, ¿verdad? ¿Qué iglesia fue perseguida durante los primeros siglos, ¿verdad? Esa idea es solamente idea de aquellas personas que son anárquicos. Han hecho de la religión, ¿verdad?, del cristianismo, han hecho su propia anarquía. Se han hecho una religión, se han hecho una iglesia según su parecer. A mí no me interesa la confesión de pecados. No me interesa creer en que Cristo está en la Eucaristía. No quiero ni escuchar del Papa. Yo, lo que a mí me convenga, eso es lo que yo voy a enseñar en mi iglesia. Lo que yo entienda. Lo que no me cree dificultad. ¿Verdad? Yo, como soy una persona que me gusta dificultarme, ¿verdad? Me gusta hacerme las cosas a veces un poco difíciles. En mi tiempo como protestante, yo miré atrás, miré a los primeros siglos y vi que la doctrina católica
era la misma que se enseñaba en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III, y así sucesivamente. Y no ha cambiado en 21 siglos. Y si el Señor tarda otros 20 siglos en venir, la doctrina será la misma. ¿Por qué? Porque la verdad no cambia. La verdad es como Cristo, ni cambia, ni se muda. Cristo no se mudó a ninguna iglesia. Y si se muda, dime a cuál de las 70.000 se va a ir. Cristo solo tiene una esposa. Y 70.000 amantes hablan mal de la esposa. Ese es el papel de las amantes, ¿verdad? La amante habla mal de la esposa. Cuando un protestante ve a un católico, ¿qué hace? Habla mal de la esposa de Cristo. ¿Para qué? Para que te vengas con la amante. Así son las cosas y así te las he contado. Con todo mi amor y con todo mi cariño. Yo espero haber dejado claro este tema, y cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios. Como siempre, primeramente desearos feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y que el Señor te guarde y el Señor te bendiga.